Buenos días con todos. Voy a presentar un análisis para tomar la decisión de retiro a fondos de una AFP a raíz de un artículo que se ha propagado en el Diario El Comercio el lunes 4 de mayo. Es un trabajo que me imagino lo ha hecho el IPE. Y la idea es la siguiente: hacer un ensayo cuantitativo de esta información. Sabemos todos que ya ha sido aprobado esta normativa que permite el retiro del 25% de los fondos de las AFPs. Bueno, como esto, para tomar una decisión de esta envergadura, todas las personas lo que deben de hacer es un pequeño ejercicio, ¿no?, simulando el impacto que esto generaría a futuro de sus pensiones si toman la decisión de hacer este retiro de las AFPs, tal como establece la normativa. En este sentido, presento esta pequeña simulación en los siguientes minutos. El contenido de esta simulación primero plantea el planteamiento del caso. Vamos a seguir con, digamos, el caso que nos presenta el artículo. Para ello vamos a hacer un modelamiento para poder hacer el análisis. Vamos a hacer el ejercicio cuantitativo y a ver qué conclusión nos presenta. Muy bien, no voy a poner otro caso. Voy a tomar el caso que en el Diario Comercio se ha presentado. Vale decir, la simulación del impacto del retiro del 25% de la AFP, el caso de Lucho, en el que lo que se plantea es que Lucho tiene 35 años a la fecha y trabaja desde los 21 años. Vale decir que se afilió al sistema privado de pensiones desde enero del 2006. Y a partir de esa fecha su sueldo inicial era 1.000 soles y cada año su remuneración crecía en 2%. Y de esa remuneración el 10% se aporta mensualmente a su fondo previsional. En un año promedio él aporta 8 meses a su fondo de pensiones. Su fondo de pensiones tiene una rentabilidad nominal de 8% anual. Si Lucho mantuviera su fondo de pensiones intacto, el artículo dice que su pensión futura sería alrededor de 1.500 soles mensuales. En tanto que si retirara el 25% de su fondo, tal como considera la normativa, con el techo de los 2.900, su pensión sería 1.258. Es menor, ¿no?, a la pensión que podría recibir en el entendido de que no hiciera ningún retiro. Esto es lo que establece el artículo, esto es lo que presenta el artículo. Con esta misma información, bajo estos mismos supuestos, voy a hacer un ensayo. Para esto voy a presentar el siguiente modelito. Este modelito tiene que tener supuestos, y los supuestos van a ser los mismos. Crecimiento anual del 2% de las remuneraciones, tal como lo dice el artículo. Aporte mensual a las AFP 10%. Aporte anual aproximado 8 meses, ¿no? La rentabilidad es 8% nominal y un aporte permanente sin interrupciones. Esto debería mencionarse. Esto es clave. O sea, es un aporte permanente. Vale decir, esta persona ha trabajado sin ninguna interrupción. ¿Correcto? Entonces, con esos supuestos presento el modelo que podría tomarse, y creo que es el único, no puede haber otro, ¿no?, para poder hacer la estimación del caso.
Una variable es el sueldo, que también puede convertirse como un, digamos, primer componente del modelo, un A1, que así le llamamos, en financieras, 1000. G, que vendría a ser la tasa de crecimiento de los aportes. Esto implica una progresión geométrica. La tasa de interés vendría a ser el 8%, tasa nominal anual. Y el tiempo, ahí, por ejemplo, hay una pequeña duda. Sin embargo, voy a tomar lo que la normativa establece. A partir, ¿no?, del inicio de las labores y aportes de esta persona hasta su fecha de jubilación, vale decir, a los 65 años, está como establece la normativa. Y esto, para este caso, sería probablemente por allá por enero del 2050. ¿Correcto? Entonces, este es el modelo. Entonces, se establece para el análisis cuantitativo dos escenarios. Esto ya no ha hecho el artículo, pero nosotros sí lo presentamos. ¿Por qué? Porque para calcular la pensión a futuro, uno tiene que establecer los escenarios que la ley te permite, ¿no? O sea, hasta qué edad tú te vamos a considerar, te vamos a hacer tu proyección de pensiones a futuro, ¿verdad? Incluso hay alternativas que te dicen, bueno, al infinito, ¿no? Pero pongámosle escenarios. Y un escenario A sería en que no hay ningún retiro y su pensión está calculada hasta los 80 años, hasta los 85 y hasta los 90 años de vida. Y un escenario B, que podría ser, ¿no?, con un retiro del 25% del monto de su cuenta individual de capitalización, ¿no?, con una pensión calculada con una proyección de también 85 y 90 años de vida. Entonces, estos son los escenarios que vamos a establecer, ¿no?, para hacer los cálculos correspondientes. Lo que observamos es una proyección ya que tomo en cuenta, ¿no?, considerando el tiempo, los años, el salario, los aportes y los aportes anuales, ¿no? Este es un cuadro recortado, pero que va desde el periodo 1 hasta el periodo 45, que eso es lo que tendríamos que haber proyectado. En el artículo no se ve esto, pero me imagino que sí hay un análisis detrás de ello, ¿verdad? Y esta es la lógica del modelo. ¿Cuál? Que vamos aportando mensualmente, ¿no? Y obviamente su expresión en este caso tiene que ser anual, ¿no? Tienen que haber descuentos que se hacen anualmente desde el periodo 1 hasta el periodo 45, porque son 45 periodos calculados hasta sus 65 años en que podría entrar a jubilación. Y los descuentos que se le hace son más o menos con las cifras de 800, 816, 832, etc., ¿no? Los mismos que, dada, digamos, las otras variables, van a generar, ¿qué cosa? Van a generar una cuenta individual de capitalización al finalizar el periodo 45, que para efectos de este modelo sería C sub n, que observamos. En este escenario hemos calculado, ¿no?, utilizando las fórmulas que nos provee el marco conceptual de las matemáticas financieras, ¿no?, los cálculos del fondo de capitalización individual en el escenario A. Vale decir
en aquel en el que no se ha efectuado ningún retiro. Entonces, el fondo de capitalización individual nos da esta cifra, 393.101.27 soles que habría logrado Lucho a lo largo de todos estos años con sus aportes. Esto le permitiría a futuro, si tomamos un horizonte de 80 años, de 85 y de 90 años, vale decir 16, 21 y 26 años de pensión. Para lo cual, la pensión que recibiría a futuro sería de 3.701 soles en la pensión A, vale decir a 16 años, o sea, hasta un norte de 80 años. La pensión B, que vendría a ser aproximadamente 3.270 soles, con un horizonte temporal de 21 años, a 85 años. Y una pensión C, que vendría a ser 3.030.39 soles, con un horizonte temporal a 90 años. Esto es lo que hemos obtenido, ¿no? Haciendo los cálculos estrictamente calculados. En otro escenario, esta sería también la proyección con respecto al tiempo, a los años, al salario, a los aportes y a los aportes anuales. La lógica del modelo establece que aproximadamente a los 15 años, eso sería hoy, ¿no? Los aportes que Lucho hubiese hecho en todo el periodo anterior hasta la fecha de hoy, ¿no? Le habrían permitido obtener una cuenta individual de capitalización de 24.350.68 soles. Esa sería la fecha, su cuenta, el monto de su cuenta cuenta individual de capitalización. A eso, aplicando la normativa que te dice, ¿no?, que tú puedes retirar, ¿no?, el 25% de tu remuneración, como ese es el monto y la normativa establece diferentes trechos, lo que le permite es hacer un retiro de 6.087.67 a la fecha, dada el monto de su cuenta individual de capitalización de Lucho. ¿Correcto? Entonces, le descontamos. Él toma la decisión de retirar ese 25%, esos 6.087. ¿Cuánto le queda? Le queda 18.263.01 soles. Eso es su cuenta individual disminuida por la decisión que ha tomado a hoy día. ¿Y esto qué le permite? Esto le permite, porque él va a seguir aportando, ojo, ese es el otro supuesto que tenemos que agregar, que va a seguir aportando de acá a futuro, ¿no?, todos los meses, con aportes anuales, tales como 1.077, 1.098, etcétera, por espacio de 30 años más. ¿Y esto qué le va a dar? Le va a permitir, ¿no?, obtener un fondo de capitalización individual a futuro por estos aportes de los 30 años adicionales de 148.110.75. No nos olvidamos de lo que tiene a la fecha, vale decir, ¿no? Vale decir, no nos olvidamos de esta cantidad, disminuida esta cantidad. Esto también tiene que proyectarse y generar un valor futuro a esta fecha.
No nos hemos olvidado. Entonces, será esta cantidad más esta otra proyectada a esta fecha la que va a hacer o va a constituir la cuenta individual de capitalización final de Lucho bajo esta decisión. Con estos datos llegamos al escenario B. Y fíjense, el fondo de capitalización individual es de 331.885.15 soles, que le va a permitir a Lucho, en este segundo escenario, ¿no?, que le va a permitir obtener una pensión a futuro bajo estas alternativas. Podría tomar o podría ser una pensión a, si consideramos un norte de 16 años, ¿no?, de 3.124.61 soles. Una pensión B que le permitiría obtener una pensión de 2.761 soles. Y una pensión C que le permitiría tener una pensión de 2.558.48 soles. Bien, ¿en qué concluimos? Las cifras que hemos calculado con las que presenta el artículo del diario no coinciden, ¿no? En el artículo del diario hablan unas pensiones de 1.500 en un escenario y al haberse retirado el 25% en la actualidad, eso le daría una pensión a futuro de 1.258. No coincidimos con esas cifras, pero sí con lo siguiente. Si se produce el retiro, los montos de las pensiones a futuro se van a reducir. Claro, eso es lógico. Y también las cifras nos las muestran. Las pensiones se reducen en 16%. Eso sí es coincidente con la simulación que hace el diario. Pero en él se afirma que dependiendo de los supuestos que se tomen, el fondo final acumulado podría caer hasta en 24.5% y los más golpeados serían los trabajadores de alrededor de 40 años. Ahí no coincidimos, ¿no? Las magnitudes no se han reducido en esa proporción. Pero en lo que sí concluyó es de que las pensiones se reducen en 576.33, en 509 para la pensión B, .28, y en 471.91, ¿no?, que es las cantidades en las que se ha reducido la pensión de haberse tomado esta decisión. Luego, se afirma de que los más golpeados son, ¿no?, los trabajadores de alrededor de 40 años. Tampoco coincidimos con ello. Probablemente los más afectados, sí, de hecho, son aquellos que están bordeando, ¿no?, los 60 años. ¿No? ¿Por qué? Porque su, digamos, horizonte de aportación a futuro ya es mucho menor, ¿no? Pero ese es un tema que podríamos también cuantificarlo y analizarlo, pero es un tema que sería, ¿no?, tocado en otra oportunidad. Bien, gracias y será hasta una próxima oportunidad. Buen día.